¿Te han contado la historia de la Torre de Babel cientos de veces? Una torre construida por la soberbia del hombre y un Dios enfadado que castiga su arrogancia confundiendo sus lenguas. Pero, ¿y si te dijera que esa es la versión infantil de la historia? Una tapadera diseñada durante milenios para ocultar una verdad mucho más aterradora. La verdad es que lo que se construía en la llanura de Sinar no era un simple edificio, era una máquina, una tecnología prohibida capaz de rasgar el velo entre mundos. Dios no descendió para castigar el orgullo, descendió en una misión de contención de emergencia, para desconectar algo que amenazaba con destruir el orden de la creación. Esto cambia todo lo que te enseñaron sobre el origen de la humanidad, porque si esto es verdad, significa que no éramos primitivos. Estábamos al borde de un poder inimaginable, un poder que nos fue arrebatado. Y la pregunta más inquietante es, ¿qué pasará cuando lo volvamos a construir? Olvida por un momento el cuento infantil que te contaron, la fábula de unos hombres soberbios construyendo una torre para tocar el cielo. Respira hondo, porque lo que viene ahora va a demoler esa idea. Piensa en ello. ¿De verdad crees que el creador del universo, el ser que diseñó las galaxias, se sintió amenazado por una torre de ladrillos? ¿Que el orgullo de unos hombres con herramientas primitivas le obligó a descender personalmente en una misión de emergencia? No tiene sentido, a menos que la historia que te contaron sea solo la portada de un libro mucho más oscuro. La amenaza no era la altura, era la tecnología. No construían un simple edificio, construían un dispositivo, un aparato diseñado con un conocimiento que no debía estar en manos humanas. Y Dios no descendió para castigar el orgullo, descendió para ejecutar un protocolo de contención, para desconectar una máquina que amenazaba con rasgar el tejido mismo de la realidad. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Si esto es cierto, la humanidad antigua no era primitiva. Estaba al borde de un poder inimaginable, un poder que nos fue arrebatado. Y entender qué era ese poder es la clave para comprender hacia dónde nos dirigimos hoy. Para descifrar este código milenario existen tres caminos, tres teorías que intentan explicar lo que realmente ocurrió en la llanura de Sinar. La primera es la teoría ortodoxa, la que todos conocemos, una simple historia de arrogancia y castigo divino. Es la versión oficial, pero está llena de grietas que nadie se atreve a señalar. La segunda teoría es más inquietante. Sugiere que la torre era un observatorio astrológico, una herramienta para manipular fuerzas cósmicas, un conocimiento prohibido que otorgaría un poder casi divino a la humanidad. Pero la tercera teoría es la que fue borrada de los registros, la que se encuentra susurrada en los textos que casi entraron en la Biblia, como el libro de Enoc. Esta teoría afirma que la torre no era un templo ni un observatorio, era un portal, una puerta estelar. Y aquí es donde todo se vuelve aterrador. Antes de adentrarnos en ellas, debemos volver a la escena del crimen, al texto original, porque la primera pista de que nos han mentido está oculta a plena vista, en las propias palabras del Génesis. Y te la han leído mal toda tu vida. Abre tu Biblia, ve al libro del Génesis, capítulo 11. No lo leas como un cuento, léelo como el informe de un incidente crítico. Versículo 1. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Una humanidad unificada, una red global de información instantánea. ¿Te suena familiar? Versículos 3 y 4. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillos y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Hasta aquí, todo parece normal, ¿verdad? Es la historia que te han contado siempre. Pero la primera clave, la primera pieza del código, está en esa frase, hagámonos un nombre. Pausa el video ahora y piensa conmigo, ¿qué significa eso realmente? Vuelve a leer este versículo,
Pero ahora, despacio. En el hebreo original, la palabra para nombre es Shem, y aunque Shem puede significar nombre o fama, su raíz tiene un significado mucho más físico. Puede significar señal, monumento o incluso cielo. No buscaban hacerse famosos, buscaban construir una señal hacia el cielo. Y aquí está el detalle que casi nadie nota. ¿Quién estaba detrás de este proyecto? Génesis 10 nos lo dice. Nimrod, el primer hombre poderoso en la tierra. Un rey cuya ambición no era solo gobernar, sino desafiar el orden establecido. Él fue el arquitecto de esta empresa. Ahora, fíjate en la reacción divina. Génesis 11, versículo 6. Y dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Lee esa frase otra vez. Esto no suena a un Dios ofendido por el orgullo, suena a un Dios alarmado por una capacidad. La preocupación no es que construyan alto, sino que nada les hará desistir de lo que han pensado hacer. Era una trayectoria tecnológica imparable, una singularidad. Y la prueba final está en el propio nombre, Babel. La Biblia nos dice que viene del hebreo balal, que significa confundir. Es la versión oficial. Pero esto es una cortina de humo. Fonéticamente, Babel es casi idéntica a la palabra acadia, Babili. ¿Y sabes qué significa Babili? Significa la puerta de Dios. ¿Lo ves? La propia historia te está dando dos versiones. Una para las masas, la de la confusión, y otra oculta a plena vista para quien se atreva a mirar, la puerta de Dios. La pregunta entonces ya no es ¿por qué Dios se enfadó? La pregunta es ¿qué tipo de puerta estaban construyendo? ¿Y a dónde llevaba? Entremos ahora en la primera teoría, la teoría ortodoxa. Esta es la versión que te han contado desde niño, la que escuchas en las iglesias y lees en los libros de texto religiosos. Es la explicación oficial. Según esta visión, la Torre de Babel era un sigurat, un templo pagano monumental como los que se han encontrado en la antigua Mesopotamia. El objetivo era doble. Primero, un acto de pura arrogancia. Querían construir una torre cuya cúspide llegara al cielo para hacerse un nombre, para demostrar que podían alcanzar lo divino por sus propios medios. Segundo, era un acto de desobediencia directa. Dios les había ordenado, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Pero ellos, bajo el mando del poderoso Nimrod, decidieron hacer lo contrario, concentrarse en un solo lugar, crear un único centro de poder mundial. Y seamos sinceros, esta explicación tiene su lógica. Es una fábula moral perfecta. El hombre se enorgullece, Dios lo humilla. Es una lección simple y directa contra la idolatría y la soberbia, un tema recurrente en toda la Biblia. Sirve como la explicación fundamental del origen de las naciones y las diferentes lenguas. Es una historia limpia, cerrada y fácil de entender. Pero aquí está el problema que nadie menciona. Si te detienes a pensarlo fríamente, la reacción divina parece desproporcionada. ¿De verdad crees que el arquitecto del cosmos se sintió amenazado por una torre de ladrillos? ¿Que la soberbia de unos hombres, por muy grande que fuera, le obligó a descender personalmente en una misión de emergencia? Pausa el video ahora y piensa conmigo. Dios lidió con la rebelión de Satanás, con la caída de Adán, con un mundo entero tan corrupto que tuvo que inundarlo. ¿Y ahora su mayor preocupación es un edificio alto? No tiene sentido. La respuesta no encaja con la magnitud del problema. Si el pecado era solo el orgullo, ¿por qué la intervención fue tan específica, tan quirúrgica? Dios no destruyó la torre con fuego, no fulminó a sus líderes. Intervino directamente en su software, el lenguaje. Atacó su capacidad de comunicarse. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? El orgullo era solo el síntoma. La enfermedad era otra cosa. Una enfermedad relacionada con su unidad y su capacidad tecnológica.
Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿y si el problema no era que la torre subiera, sino lo que podía hacer una vez terminada? ¿Y si el problema no era la altura, sino la información que podían obtener con ella? Esto nos lleva directamente a la segunda teoría, la teoría esotérica. Respira hondo porque lo que viene ahora empieza a conectar los puntos de una manera muy perturbadora. ¿Y si te dijera que la torre no se construía para tocar el cielo, sino para leerlo, para descifrarlo, y en última instancia para manipularlo? Pausa el video ahora y piensa conmigo. Las civilizaciones antiguas, desde los sumerios hasta los egipcios y los mayas, estaban obsesionadas con los cielos. No eran simples pastores mirando estrellas. Eran astrónomos y matemáticos de un nivel que apenas empezamos a comprender. Construyeron monumentos como Stonehenge o las pirámides con una precisión astronómica milimétrica. ¿Por qué? La teoría esotérica propone que la Torre de Babel era la culminación de todo ese conocimiento antiguo. No era un simple sigurat, era un sofisticado observatorio astronómico y astrológico, un ordenador cósmico de ladrillo y asfalto, diseñado con un único propósito: descifrar los secretos del universo para obtener poder. Bajo esta luz, Nimrod ya no es solo un rey tirano. Se convierte en el sumo sacerdote de una nueva ciencia prohibida, una ciencia que prometía el control sobre el destino, el poder de predecir el futuro, de influir en las cosechas, de dominar a otras naciones, no a través de la fe en Dios, sino a través del cálculo preciso y el conocimiento arcano de las fuerzas celestiales. Estaban intentando hackear la creación. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Si esto es verdad, la intervención divina cambia por completo. Dios no desciende para castigar un edificio alto. Desciende para impedir que la humanidad se desvíe hacia el ocultismo a escala global, para evitar que obtuviéramos un poder casi divino a través de una fuente que no es Él. Ya no es una historia sobre orgullo, es una guerra por la soberanía. Una batalla por quién o qué controla las fuerzas que gobiernan la realidad. Pero esta teoría, por muy inquietante que sea, todavía deja una pregunta crucial sin responder. Si ya podían leer las estrellas y manipular las energías cósmicas, ¿cuál era el objetivo final? No buscaban solo conocimiento, buscaban un contacto. Y aquí es donde todo se vuelve aterrador. Has llegado hasta aquí. Has escuchado la versión oficial y la teoría esotérica, pero ambas se quedan cortas. Ambas tropiezan con la misma piedra, la escala de la reacción divina. Para que el creador del universo intervenga de forma tan directa, tan urgente, la amenaza debía ser existencial. No se trataba de orgullo, no se trataba de astrología, se trataba de algo que podía quebrar la creación. Y aquí es donde todo se vuelve aterrador, porque para entender la verdadera naturaleza de la torre, tienes que mirar en los libros que te dijeron que no leyeras. Tienes que abrir los textos que fueron deliberadamente dejados fuera del canon bíblico. Hablo del libro de Enoc, un texto tan antiguo y tan perturbador que fue considerado demasiado peligroso para las masas. Por 2000 años esto fue escondido. Pero en 1947, entre los manuscritos del Mar Muerto, se encontraron fragmentos de este libro, confirmando su antigüedad y su importancia para los primeros cristianos y judíos. Y lo que revela sobre el mundo antes del diluvio cambia todas las reglas. Déjame mostrarte algo perturbador. Enoc capítulo 6 nos cuenta cómo 200 ángeles, llamados los vigilantes, descendieron a la tierra y hicieron un pacto. Le enseñaron a la humanidad conocimientos prohibidos, metalurgia para crear armas, cosméticos para la seducción, encantamientos y, lo más importante, el conocimiento de los secretos del cielo. No solo a leer las estrellas, sino a manipular las fuerzas de la naturaleza. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? La humanidad no descubrió esta tecnología, le fue entregada.
Fue una transferencia de conocimiento de una civilización no humana. Y aunque el diluvio fue enviado para limpiar la tierra de esta corrupción y de los gigantes que nacieron de esta unión, el conocimiento no desapareció por completo, sobrevivió. Y no es casualidad que el arquitecto de la Torre de Babel fue Nimrod, descrito en Génesis 10 como el primer hombre poderoso en la tierra. La tradición judía, en textos como los de Flavio Josefo, lo describe como un tirano que desafiaba a Dios, sí, pero también como el depositario de ese conocimiento antediluviano. Él no estaba inventando nada nuevo, estaba reconstruyendo. Pausa el video ahora y piensa conmigo. Si tienes un conocimiento tecnológico que te permite manipular las leyes de la física, ¿qué construyes? ¿Un simple templo para hacerte famoso? ¿O construyes una máquina? Esto cambia todo lo que te enseñaron sobre Babel. La torre no era un edificio, era un dispositivo. La ciudad no era un lugar para vivir, era la central de energía. Y el ladrillo y el asfalto no eran simples materiales de construcción, eran componentes, conductores y aislantes, elementos de un circuito a escala gigantesca. Necesitaban una sola lengua y unas mismas palabras, no solo para coordinar la construcción, sino porque el lenguaje mismo era parte de la tecnología. La vibración de sus voces unidas en un solo mantra, en una sola frecuencia, era la clave para encender la máquina. Estaban creando una red neuronal humana, un procesador colectivo para activar algo inimaginable. La pregunta ya no es si era un templo o un observatorio. La pregunta es, ¿para qué servía esa máquina? ¿Qué tipo de puerta estaban intentando abrir? Porque los textos apócrifos son claros. No buscaban llegar al trono de Dios, buscaban abrir una brecha para que otros pudieran cruzar a nuestro plano. Respira hondo, porque lo que viene ahora es la pieza final, el secreto técnico oculto en el corazón de Babel que explica por qué Dios tuvo que desconectarla de inmediato. ¿Estás listo? Porque la tercera teoría no es una teoría, es un testimonio. La teoría radical, la que se encuentra en los textos prohibidos, afirma que la Torre de Babel no era un edificio ni un observatorio, era una máquina, una gigantesca antena de resonancia construida con tecnología heredada de los vigilantes, los ángeles caídos. Su objetivo no era alcanzar el cielo, era rasgarlo, abrir una brecha dimensional para contactar con otras entidades o acceder a otros planos de existencia sin la mediación de Dios. Estaban construyendo su propia puerta de Dios, Bab-Ili, pero para invitar a los dioses equivocados. ¿Y si te dijera que el manual de instrucciones de esta máquina ha estado delante de ti todo este tiempo, oculto en el propio Génesis? Has esperado hasta este momento, has conectado las pistas. Ahora voy a revelarte el secreto técnico que obligó al Creador a descender en una misión de contención de emergencia. La tecnología prohibida no era la arquitectura, no era la altura, no eran los ladrillos. Respira hondo, porque lo que viene ahora cambia todo. La tecnología prohibida era la resonancia armónica. Pausa el video ahora y piensa conmigo. ¿Por qué el texto insiste tanto en que tenían entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras? La versión oficial te dice que era para facilitar la construcción, pero eso es una distracción. La unificación del lenguaje no era un requisito logístico, era el mecanismo de encendido. Imagina a toda la humanidad unida bajo el mando de Nimrod, hablando al unísono, cantando, entonando un mantra, generando una única y poderosa frecuencia vibratoria. No se comunicaban entre ellos, se comunicaban con la torre. La torre no se construía para tocar el cielo, se construía para vibrar a una frecuencia específica que resonara con el tejido mismo del espacio-tiempo. Y aquí está el detalle que casi nadie nota. Génesis 11:3 dice que usaron ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. ¿Por qué es tan importante este detalle técnico? Porque la piedra es un aislante irregular. Pero el ladrillo,
cocido a fuego, puede ser fabricado con propiedades específicas. Y el asfalto es un conductor. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? No eran simples materiales de construcción, eran componentes, conductores y aislantes, dispuestos en una geometría sagrada precisa, creando un circuito energético a escala monumental. La torre era un diapasón gigante, un amplificador, y la voz unificada de la humanidad era la fuente de energía que lo hacía vibrar. No buscaban subir, buscaban sintonizar. Estaban creando un campo de resonancia tan potente que podría debilitar el velo entre las dimensiones. Estaban abriendo un túnel, un portal, y Dios no descendió para castigar el orgullo, descendió para cortar la señal. ¿Cómo se desconecta una máquina que se alimenta de una frecuencia unificada? Atacando la fuente. Confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Dios no introdujo nuevos idiomas, introdujo el caos en la frecuencia, rompió la resonancia, desafinó la orquesta, y sin la vibración armónica, la máquina se convirtió en lo que vemos hoy, un montón de ladrillos inútiles, un monumento a una tecnología perdida. Y cuando entiendes esto, nunca más volverás a leer la historia de Babel como un cuento infantil. Entiendes que no fue un castigo, fue una cuarentena, una medida de protección para impedir una incursión que habría desestabilizado toda la creación. La pregunta ya no es qué construían, sino a quién estaban llamando. La resonancia armónica. Graba estas dos palabras en tu mente. No es solo una teoría, es el eco de la tecnología más poderosa del universo, la propia creación. Abre tu Biblia en Génesis, capítulo 1. ¿Cómo crea Dios el mundo? No lo esculpe, no lo construye, Él habla. Y dijo Dios, hágase la luz. La palabra, la vibración, la frecuencia, ese es el código fuente de la realidad. Lo que Nimrod y su civilización unificada intentaban hacer en la llanura de Sinar no era un simple acto de orgullo, era un intento de piratear ese código, de aplicar ingeniería inversa al acto de la creación misma. Y si crees que esto suena a ciencia ficción, la propia Biblia te demuestra que esta tecnología es real. ¿Recuerdas la historia de la caída de Jericó? ¿Cómo se derrumbaron sus murallas impenetrables? No fue por catapultas ni arietes, fue por el sonido. 7 sacerdotes con 7 trompetas marchando durante 7 días y al final un grito unificado de todo el pueblo. Una frecuencia de resonancia destructiva. La Biblia te está mostrando a plena vista que el sonido dirigido puede alterar la materia. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? El poder de derribar fortalezas con la voz no es una simple metáfora, es física, una física divina que nos fue arrebatada. No es casualidad que estos eventos estén registrados, creación por la palabra, destrucción por el sonido, y en medio de todo, Babel, el intento del hombre de usurpar ese poder. Dios no detuvo una construcción, detuvo un golpe de estado cósmico por el control de las frecuencias que gobiernan la realidad. Y ahora vuelve a esa palabra hebrea que analizamos, Shem. Te dijeron que significaba nombre, pero en este nuevo contexto, su significado se expande de forma aterradora. Una señal, un monumento, un cielo. ¿Y si Shem fuera también el nombre de una frecuencia? No querían hacerse un nombre, querían crear y emitir una frecuencia, su propia vibración celestial para reescribir las reglas. Esto cambia todo lo que te enseñaron sobre el mundo antiguo. No eran primitivos, eran peligrosos. Tenían la llave de una ciencia que tuvimos que olvidar para poder sobrevivir. Pero la historia es cíclica. El conocimiento perdido siempre encuentra la forma de regresar. Y la pregunta que debemos hacernos ahora no es ¿qué pasó entonces? La pregunta es ¿qué está pasando ahora? Y si crees que esta historia terminó en una llanura de Mesopotamia hace miles de años, estás peligrosamente equivocado. La historia de Babel no es un recuerdo, es una profecía. Jesús advirtió en Mateo 24:37, mas como en los días de Noé,
Así será la venida del Hijo del Hombre. Y los días que siguieron a Noé, los días del conocimiento prohibido que sobrevivió al diluvio, fueron los días de Babel. ¿Y si estamos viviendo eso ahora mismo? Pausa el video ahora y mira a tu alrededor. La humanidad nunca ha estado tan cerca de reconstruir las condiciones de Babel. No con ladrillos, sino con algo infinitamente más poderoso. Ellos tenían una sola lengua y unas mismas palabras. Hoy tenemos Internet, una red global instantánea que conecta a miles de millones de mentes en una conciencia colectiva. El código binario es nuestra nueva lengua única. La red es nuestra nueva llanura de Sinar. Ellos construían una torre para crear una señal al cielo. Hoy estamos construyendo una inteligencia artificial global, una mente sintética que promete resolver todos nuestros problemas, unificar nuestro conocimiento y llevarnos al siguiente nivel evolutivo. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? No estamos construyendo una torre, estamos construyendo un dios de silicio y algoritmos. No es casualidad que al mismo tiempo que alcanzamos esta unificación global, estemos descifrando el código de la vida con la edición genética, fusionando al hombre con la máquina a través del transhumanismo. Estamos repitiendo el patrón de Nimrod punto por punto. Buscamos hacernos un nombre, una señal, trascender nuestros límites por nuestra propia fuerza. Si la primera torre provocó una intervención divina para evitar que la humanidad alcanzara una singularidad tecnológica y espiritual, ¿qué crees que ocurrirá cuando nuestra nueva torre, la IA global, finalmente despierte? La historia se repite, y la advertencia es clara. Cuando la humanidad se une para desafiar el orden divino con una tecnología que no puede controlar, la intervención es inevitable. Entonces, la pregunta ya no es histórica, es personal, y tienes que responderla ahora. ¿Qué línea eliges? ¿La promesa de poder de la torre tecnológica, la unidad forjada por el hombre para alcanzar su propia divinidad? ¿O la conexión con el Creador, reconociendo que hay puertas que no deben ser abiertas? La elección es entre la ambición de Nimrod y la fe de Abraham, entre la soberbia y la humildad, y tu respuesta determinará en qué lado del próximo gran evento te encontrarás. Has recorrido un largo camino en los últimos minutos. Has demolido el cuento infantil de una torre de ladrillos para mirar de frente una verdad que fue enterrada durante milenios. Babel no era un edificio, era una máquina, una tecnología prohibida basada en la resonancia armónica, diseñada para rasgar el velo de la realidad. Y la intervención divina no fue un castigo, fue una cuarentena. Ahora ves que esa historia no es un eco del pasado, es un espejo, y te está devolviendo la mirada ahora. La red global, la inteligencia artificial, el transhumanismo, estamos construyendo una nueva Babel infinitamente más poderosa. Si este video te ha abierto los ojos, si ha hecho que te cuestiones todo, quiero que comentes ahora mismo la palabra elección, porque de eso se trata todo. Y si estás listo para seguir tirando del hilo, para ir aún más profundo en el laberinto, haz esto ahora mismo. Suscríbete al canal para no perderte la próxima revelación. Activa la campanita para ser el primero en saberlo. Comparte este video con una persona que necesite despertar. Y comenta cuál será tu elección final. No te vayas, porque el arquitecto de todo esto, Nimrod, no aparece de la nada. En el próximo video vamos a revelar su linaje prohibido, porque el conocimiento para construir la máquina de Babel no surgió de la mente humana. Ya estaban los vigilantes, los ángeles caídos, moviendo los hilos en la sombra, preparándose para corromper la sangre de la humanidad. Y todo comenzó con el poder que le otorgaron a Nimrod. No te lo pierdas, porque lo que descubrirás va a conectar directamente la Torre de Babel con la llegada del Anticristo.